¿Cómo están, alumnos? Muy buenas tardes. Hoy día continuamos con la clase de lo que dice relación con los aspectos básicos del trading. La clase pasada estuvimos conversando algo, hicimos una pequeña reseña y básicamente hicimos una enunciación bastante rápida de los distintos elementos que componen los aspectos básicos del trading. ¿Por qué hablamos de aspectos básicos del trading? Porque en definitiva son ciertos elementos que ustedes tienen que tener en consideración y son elementos básicos. Recuerden ustedes que para entrar en una operación poníamos el ejemplo del checklist, o sea, no es llegar y comprar y no es llegar y vender. Vamos a hacer una pequeña reseña y después ya vamos a comenzar con el análisis completo y detallado de cada uno de estos elementos hasta empezar a navegar de manera más profunda en lo que dice relación con el trading de opciones financieras, que es la parte que les interesa a ustedes y es el foco de este curso. ¿Por qué hago todo este paréntesis? Porque recuerden ustedes que para analizar lo que es el trading de opciones financieras, primero debemos manejar bastante bien lo que es el trading tradicional. De lo contrario, estamos navegando en un mundo difícil de entender. Para aquellos alumnos que ya manejan un nivel más avanzado de trading, primero que todo esto les va a servir como un repaso general de todo lo que ustedes ya saben y en algunos casos incluso tampoco descartamos la posibilidad de que ustedes puedan aprender ciertas cosas, ciertos elementos que tal vez no los tenían en consideración o no los manejaban a ese nivel, o quizás sí, pero no lo habían visto de ese punto de vista, valga la redundancia. Así que no se diga más y vamos con la primera clase, con los aspectos básicos del trading. Bueno, hablamos de, primero que todo, lo que es un gráfico, ¿verdad? Nosotros hablamos que tenemos una mesa de negociación en la cual, por un lado, tenemos a un grupo de compradores y por el otro lado tenemos un grupo de vendedores. Nosotros nos imaginamos, estamos poniendo una dinámica, un caso hipotético para efectos de la teoría, de la doctrina de esta aula virtual, que ustedes puedan llegar a entender. Esa negociación, ese tira y afloja que se produce entre los compradores y vendedores, entre el precio de compra y de venta, se representa en un gráfico y representa el comportamiento del activo, o sea, de el bien para estos efectos que yo estoy analizando poder comprar. Nos vamos a detener en lo que dice relación con específicamente a que lo que nos referimos con activo, hay un módulo específico para eso. Por ahora mantengan la idea que el gráfico es una representación del comportamiento del mercado entre la compra y la venta. Bien, dentro del gráfico nosotros tenemos distintos elementos como conversamos. Tenemos por un lado el eje X, que lo vamos a representar acá con una imagen, y tenemos el eje Y como analizamos en la clase anterior. Este eje X me analiza, me resume un periodo de tiempo, el cual me está mostrando el comportamiento del gráfico, y el eje Y me está resumiendo distintos rangos de dinero. ¿De qué dinero va a depender? Y ahí es donde nosotros hacemos el paralelo, ¿cierto? Con lo que dice relación con la paridad que hablamos la clase anterior. Recuerden ustedes que cuando nosotros estamos analizando un activo en específico, estamos analizando un par, o sea, el comportamiento de este gráfico, que es el que ustedes están viendo a continuación, dice relación con el comportamiento de un comparativo entre una cosa y otra. Si nosotros tomamos el ejemplo del Forex, por ejemplo, euro dólar, que es lo más común dentro de Forex, ¿qué quiere decir eso? Forex, recuerden ustedes que es la comparación de una divisa con otra cuando yo estoy comprando dinero con otra moneda. O sea, por ejemplo, euro dólar. Acá yo estoy analizando el comportamiento del dólar con el euro. Por lo tanto, dentro del eje X, nosotros vamos a analizar el comportamiento de esta comparación de divisas de este par
en un rango de tiempo. No se confundan, alumnos, por favor, con la temporalidad. Hay muchos alumnos que son ya principiantes, los traders avanzados, ya más experimentados, saben a lo que yo me refiero, pero tomémonos un minuto y expliquémosle a aquellos alumnos que están partiendo desde cero que cuando nosotros hablamos dentro del gráfico del eje X, no estamos hablando de temporalidad. Son dos cosas totalmente distintas. Hay un módulo especial y específico para lo que es el tema de la temporalidad. Aquí estamos hablando específicamente de un lapso de tiempo que me está mostrando el comportamiento del gráfico. A diferencia de la temporalidad es cuánto tiempo me abarca cada vela. Ojo, vamos a hacer una explicación más detallada de eso en el módulo de temporalidad. Por ahora quédense con esa idea, pero lo que dice relación con el eje X me está mostrando un espacio de tiempo del comportamiento de mercado y eso es lo que me está mostrando el gráfico en general. O sea, si yo estoy acercándome, por ejemplo, eh, vamos a poner un gráfico de 5 minutos que ustedes lo pueden ver acá. Hay una relación directa, por supuesto, existe una relación entre temporalidad y el eje X del rango de tiempo que me está mostrando. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan bastante bien en este momento y que se queden con la idea de que el eje X me muestra una zona de tiempo y la temporalidad a mí me muestra cuánto tiempo me abarca cada vela dentro de este gráfico. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, si estamos analizando el gráfico de 5 minutos aquí, lo estamos viendo acá. Aquí nosotros podemos ver que tenemos el eje X, que es un rango de tiempo. Nosotros pusimos la temporalidad de 5 minutos y vamos a ver en el eje X que nos está mostrando la hora en la cual yo estoy viendo el gráfico, que es en este momento, y me está mostrando hacia atrás y me está abarcando incluso todo lo que ocurrió hoy, todo lo que ocurrió ayer, incluso antes de ayer, y si yo me empiezo a alejar de este gráfico, me va a mostrar un rango de tiempo aún mayor. Yo puedo en este gráfico hacer zoom, o sea, puedo acercarme y puedo alejarme. Eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero por ahora quédense con la idea que yo puedo incluso acercarme o alejarme. El gráfico se va a ir viendo más pequeño o más de cerca. Y eso es lo que me abarca a mí el eje X. O sea, si yo me estoy acercando en este momento, lo más probable que me va a mostrar solamente el comportamiento más cercano a la hora actual, a la hora en tiempo real. Si yo me alejo de este gráfico, se va a analizar y se va a comenzar a ver un rango de tiempo mucho mayor. Se van a ir disminuyendo el tamaño de las velas y se va a abarcar un lapso de tiempo mucho mayor en el cual puedo ver incluso semanas o algunos meses y dependiendo de la temporalidad que yo escoja. Por ejemplo, si yo escojo una temporalidad ya más extensa, por ejemplo, que quiero que me muestre velas de una hora, quiero que me muestre velas diarias o quiero que me muestre velas de 4 horas, por ejemplo, y yo me alejo del gráfico, ahí ya podemos ver el comportamiento de este mercado incluso durante años, qué es lo que ha llegado a ocurrir. Ahora, la pregunta clave. ¿Por qué yo estoy explicando esto? ¿Para qué nos sirve saber la funcionalidad del eje X y la funcionalidad del eje Y? Lo vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, si yo estoy analizando cuál es la funcionalidad del eje X, o sea, este rango de tiempo que estamos nosotros conversando y estamos analizando, me sirve en primer término para ver, yo con eso me voy a hacer una idea general del comportamiento de mercado. O sea, en euro dólar, por ejemplo, puedo ver
cuál ha sido la tendencia del mercado en el último tiempo, cuál ha sido la tendencia de este mercado en las últimas semanas. Hay algunos mercados, recuerden ustedes, alumnos, que se ven impactados directamente por algunas decisiones políticas, algunas decisiones de gobierno, algunas decisiones macroeconómicas, financieras. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué es lo que ocurrió con las elecciones de Estados Unidos? Ahí es donde nosotros podemos hacer un análisis de este mercado y decir, mira, de qué forma a mí me impactó ese elemento en específico en este mercado. Yo puedo hacer análisis, por ejemplo, y hacer comparaciones que poca gente, y es ahí donde yo le hago un llamado a los traders que normalmente saben todo lo que yo estoy hablando, pero llegamos a un punto que siempre me dicen, mira, sabes que yo ese detalle en específico no lo había visto de ese punto de vista. Y es aquí donde yo los invito a abrir su mente y no quedarse solo con lo que ustedes saben. Por ejemplo, recuerden ustedes que todos los análisis que nosotros hacemos se ven en alguna medida, de mayor o menor medida, impactados o influenciados por el mercado internacional. Por lo tanto, cuando ustedes hagan un análisis, y para eso es lo que sirve lo que estamos hablando en este momento del eje X y el eje Y en el gráfico, es ver de qué manera me impactan a mí ciertas decisiones macroeconómicas, financieras e internacionales, de políticas de gobierno, temas políticos entre países, etcétera. Si yo analizo, por ejemplo, el comportamiento de alguna moneda en específico de índole oriental, por ejemplo, la moneda de Japón, yo puedo llegar a ver de qué forma impacta la inflación y el impacto directo que produce, por ejemplo, la inflación del dólar frente a las otras monedas. O bien puedo llegar a tener una relación entre qué es lo que pasa con la inflación del dólar, que es lo que estamos nosotros conversando, con la comparación, por ejemplo, con el precio del oro. Recuerden ustedes que los inversores, los inversionistas, las personas que tienen dinero y que toman decisión de inversión, siempre están analizando un mercado con otro. Y existe lo que se llaman los activos de refugio. Eso lo vamos a ver en el módulo específico de activos, pero por ahora les anticipo para que vean la utilidad de lo que estamos nosotros conversando. Podemos llegar a ser, si manejamos de manera correcta el eje X y el eje Y, o sea, hacernos un paneo, un análisis de no solamente lo que está ocurriendo hoy, sino que si nos alejamos, tenemos un comportamiento generalizado de mercado y ahí podemos empezar a hacer estos comparativos de decir, mira, acá, por ejemplo, que fue periodo de elecciones en Estados Unidos, el comportamiento de este tipo de activo, dólar, euro, fue tal y yo lo voy a analizar de qué forma me impactó, por ejemplo, en el precio del oro y de qué forma, por ejemplo, me impactó en el precio del Bitcoin. ¿Por qué? Porque resulta de que el dinero, y ojo con esto, porque este es un dato muy relevante, el dinero siempre está en circulación. A mí siempre me gusta explicarle a mis alumnos el siguiente esquema. La moneda es redonda, todos lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque está hecha para rodar, para circular. Hoy día está en mi bolsillo, mañana va a estar en el tuyo, pasado mañana en el de Juanito Pérez, etcétera. El dinero siempre está circulando. Cuando tú tienes dinero en el banco, el dinero no está ahí, el banco hace ciertas colocaciones de este dinero. ¿Y cuál es el análisis que hacen incluso los bancos y las instituciones financieras? Es el análisis que les estoy explicando yo en este momento. No subestimen este punto que al parecer pudiera llegar a sonar básico, pero es elemental. La comparación de un mercado con otro. Si yo veo, por ejemplo, que el precio del Bitcoin llegó a $100.000, si yo hago un alejamiento de este mercado, puedo llegar a determinar que hay ciertos periodos que yo he tenido caídas. Se habla, por ejemplo, en el Bitcoin del halving. Ustedes saben, los que se dedican al trading de criptomonedas,
que el halving es un periodo de 4 años, que es un comportamiento que tiene esta moneda y que impacta en las otras monedas. Por lo tanto, este comportamiento yo lo puedo analizar exactamente de la forma que lo estamos viendo nosotros ahora, haciendo un alejamiento y un manejo de lo que es el eje de la temporalidad específica y el eje X. O sea, vean ustedes, si nosotros no tuviéramos un manejo eficiente del gráfico, no nos daríamos cuenta de la existencia del halving en el Bitcoin. O sea, vean la importancia de lo que estamos hablando. Hay gente que solamente ve el comportamiento en tiempo real y se enfoca de manera cuadrada de decir, yo trabajo con un gráfico de 5 minutos y a lo más hago un análisis con el gráfico de 1 hora o el gráfico diario. No basta con eso. Hay que manejar lo que dice relación con el gráfico, alejarse para hacer un análisis generalizado del mercado y hacer una comparación de un mercado con otro. Cuando el Bitcoin cae, muchas veces los inversionistas es porque retiran su dinero por algún u otro comportamiento de ese activo. ¿Y qué es lo que hacen? No se llevan el dinero corriendo para la casa, hacen una colocación de su dinero en otro activo. Eso es lo que se llama activo de refugio. Y muchas veces tenemos un comportamiento contrapuesto en otra moneda o en otro activo. Por ejemplo, pasa muchas veces que cuando existe una caída del dólar por inflación, el comportamiento del oro es totalmente contrapuesto. ¿Y por qué razón? Porque existe el temor, existe la incertidumbre por parte de los inversionistas, las grandes colocaciones que se hacen a nivel de mercado. Hay un módulo específico que vamos a hablar de eso, lo que dice relación con el posicionamiento de las colocaciones en el gráfico. Hay forma de que lo podamos llegar a determinar antes de, en el desarrollo del curso les voy a explicar, pero por ahora rescaten la idea de el análisis profundo que podemos llegar a realizar con un manejo eficiente y adecuado de lo que dice relación con los gráficos y la comparación de un mercado con otro. Y en ese sentido yo los invito a que no se cierren y no me digan, mira, no, yo solo me dedico al Forex. Porque si es así, es porque probablemente conoces en alguna u otra medida el comportamiento de una paridad, de un activo específico que puede ser dólar-euro. Es la mayoría de los traders que manejan Forex se dedican a eso, pero no se limiten ni se cierren. ¿Por qué razón? Porque recuerden que en este curso yo les voy a enseñar a ganar dinero con las subidas y con las bajadas de mercado. Por lo tanto, si un mercado viene en caída libre, puede ser una tremenda oportunidad para lo que dice relación con opciones financieras y específicamente con una posición put, que es lo que explicamos en la clase anterior, que es cuando el dinero o el precio de este activo va bajando. Así que, en resumen de esta clase, es análisis del gráfico, manejo del eje X, manejo del eje Y, comparativa con los activos, comparativa de mercados. Y voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Hay varios alumnos que me han preguntado cuál es el mercado que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos trading de opciones financieras, el cual es un mundo aparte, tiene su propio mercado. Aquí no estamos hablando de Forex, aquí no estamos hablando de oro, aquí no estamos hablando de criptomonedas. Estamos hablando de trading de opciones financieras. Todo lo que yo les estoy hablando es para que ustedes vayan aprendiendo cómo funciona el mercado, vayan aprendiendo cómo funciona el trading tradicional y siempre vamos a ir haciendo estos paralelos con lo que dice relación con el trading de opciones financieras, porque como les dije desde un comienzo, vamos a navegar desde la A hasta la Z, desde lo más general hasta ya lo que dice relación con una navegación mucho más profunda para que ustedes vayan teniendo un entendimiento correcto del mercado. Así que en resumen, lo que rescatamos de esta clase, lo más relevante es un manejo eficiente del gráfico. Me permite no solamente tener una idea generalizada de este mercado específico que yo estoy analizando, sino además hacer un análisis de un mercado con otro y llegar a determinar incluso cuál es el comportamiento generalizado de los inversionistas
de la banca, de las ballenas que se llama, que son los que hacen grandes posiciones en el trading, en los distintos activos, y cómo se va moviendo el mercado en relación con una cosa y con otra. Llegar a determinar esto es llegar a determinar dónde está el dinero. Y dónde está el dinero llama más dinero. O sea, el dinero salió de acá, no se fue corriendo para la casa, hubo una posición en otro mercado. Eso es lo que ustedes tienen que llegar a determinar y van a aprender con el desarrollo de este curso. Salió del euro dólar, para algún lado fue. ¿Qué es lo que hago? Comparativa de todos los mercados. Este mercado va subiendo, perfecto, están poniendo posiciones acá. Entonces, cayó el Bitcoin, empezó a subir el oro, por ejemplo. Así que los invito, hagan un repaso de esta clase las veces que sea necesaria y en la próxima clase vamos a navegar un poco más profundo de este tema antes de pasar al próximo y vamos a hacer un resumen de la clase anterior. Que tengan muy buena tarde.